Hola, ¿cómo están? Vamos a partir una nueva clase de matemáticas. Espero que estén ahí atentos o estés atenta, porque creo que hay una chica por ahí conectada participando en el chat. Así que los invito a sumarse a esta clase y a seguir participando por el chat para hacer esta clase más interactiva. Hoy día vamos a ver máximos, mínimos y la gráfica de una función cuadrática. Ya vimos en las clases anteriores funciones cuadráticas, ahora vamos a seguir con funciones cuadráticas, pero con otros elementos, ¿sí? Con los mínimos, con los máximos y con sus gráficas. Bien, mi nombre es Ali Cárdenas y vamos a partir con esta nueva clase de matemáticas. Como siempre, partimos nuestra clase con nuestro esquema y recordando por qué estamos aquí, cuál es nuestra ruta. Bien, nuestro objetivo meta final es aprobar cuarto medio. Y para eso hemos pasado por diferentes clases, hemos ido subiendo, ¿cierto? Bajando estos puntos, esta montaña, y ya nos quedan 3 clases contando la de hoy. Así que estamos cada vez más cerca de nuestra meta y de alcanzar nuestro objetivo, siempre y cuando, ¿cierto?, estudiemos también en la casa. Bien, comencemos entonces. La clase de hoy tiene simplemente 2 objetivos, que son poquitos, pero contundentes. El primer objetivo es encontrar el máximo y el mínimo de una función cuadrática. Bien, para eso vamos a conocer también qué es el máximo y qué es el mínimo. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es reconocer la gráfica de una función algebraica. Bien, tenemos 2 objetivos. Les pido que si están atentos a la clase me vayan a ir respondiendo por el chat para saber que están escuchando bien y viendo bien la clase. Partimos entonces con el primer objetivo, que es encontrar el máximo y el mínimo de una función cuadrática. Máximo y mínimo de una función cuadrática. Recordemos que las funciones cuadráticas son las que tienen las siguientes formas. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c, o una función cuadrática también se puede representar como y es igual, o y es igual a ax cuadrado más bx más c. Bien, podemos ver en una función cuadrática un f de x o un y. Bien, estas expresiones son las mismas, son equivalentes. Bien, y donde en ambas expresiones las letras a, b y c son números enteros, ¿sí?, que pueden ser positivos o negativos, y que a, el término a, siempre es distinto de 0, ¿sí? Porque si fuese 0, al multiplicarlo por el x cuadrado, se eliminaría este término y por lo tanto ya no sería la función cuadrática. Por lo tanto, el a puede ser cualquier número entero menos el 0. Entonces, hola Joana, qué bueno que das señales de vida. Bienvenida nuevamente a una nueva clase de matemáticas. Entonces, estábamos recordando, Joana, ¿cierto?, las formas de las funciones cuadráticas, que es la que aparece acá, donde a, b y c son números enteros y a siempre es distinto de 0. Entonces, volviendo al máximo y el mínimo de una función cuadrática. Además de la forma algebraica de las funciones cuadráticas, tenemos que recordar cuál es la gráfica o qué forma tiene esta función al graficarla. Vimos en la clase pasada que esta función se representa a través de una parábola, que puede ser, ¿cierto?, con los brazos hacia arriba o también hacia abajo, como aparece en el segundo dibujo. Bien, la gráfica que tiene esta forma, la parábola que tiene esta forma hacia arriba, se obtiene cuando el término a, ¿sí?, recordando ahí la forma de una expresión cuadrática, cuando el término a es positivo. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos que la función cuadrática es x cuadrado menos 2x menos 8, ¿sí? Y el a, que es el término que acompaña el x, es un 1, y el 1 es positivo, y como es un número positivo, la parábola es hacia arriba. Bien, y por último, tenemos acá también una segunda parábola, que es la que representa a la función cuadrática que está acá abajo, menos x cuadrado más 4x más 5. Y en este caso, las parábolas hacia abajo se obtienen cuando el término a de la función cuadrática es negativo. Por ejemplo, en este caso, el término a sería menos 1, ¿sí? Porque acá si no hay un número, se entiende que va un 1 oculto. Y como dice menos x cuadrado, sería menos 1x cuadrado. Y como el a es menos 1 y es un número negativo, al graficar esta función cuadrática vamos a obtener una parábola hacia abajo. Entonces,
Vimos anteriormente, ¿cierto?, que esto se obtiene cuando la es positivo y en el otro caso cuando la es positivo. Pero estas parábolas tienen nombres también, según si están hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, las parábolas que tienen los brazos hacia arriba se llaman convexas y las que son hacia abajo se llaman cóncavas. Bien, una forma de recordar estos nombres, yo también lo he usado, es, ¿cierto?, pensando en que convexa es una palabra como fuerte, como convexa, ¿cierto?, como ganadora. Convexa y cóncava, que es más triste, ¿cierto? Convexa, cóncava. Cóncava es como buh. Entonces, para que se acuerden, recuerden que convexa es hacia arriba, convexa, y cóncava es hacia abajo. Entonces, una parábola que tenga esta forma va a ser convexa y otra que sea hacia abajo, triste, va a ser cóncava. Bien, y que la convexa se obtiene cuando el término a de la función es positivo y la cóncava se obtiene cuando el término a es negativo. Y además, cada función va a tener un mínimo o un máximo. Bien, en el caso de las funciones convexas, tiene, ¿cierto?, un punto mínimo, ¿cierto?, donde la función va bajando, 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 llega al mínimo y luego empieza a subir. Entonces, este punto se le llama mínimo de una función cuadrática. Y en las funciones cóncavas no hay un mínimo, porque la función no va bajando, ¿sí?, sino que va de izquierda a derecha, va subiendo, ¿cierto? Entonces esta función, las cóncavas, van a tener un máximo, que es el punto máximo de esta parábola, donde la función va subiendo, 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 alcanza su máximo, su punto máximo, y luego va bajando. Bien, y estos puntos también tienen un nombre en común que se les llama vértices. Entonces, cada función cuadrática tiene un vértice, que en el caso de las funciones que son convexas, ¿sí?, el vértice es el mínimo, es un mínimo, ¿sí?, porque las funciones van bajando hasta llegar al mínimo. Y en el caso de las funciones cuadráticas cóncavas, el vértice, ¿cierto?, que es así, es un máximo. Entonces, cada función cuadrática tiene un vértice. Y en las funciones convexas, el vértice es un mínimo. Y en las cóncavas, el vértice es un máximo. Pregunta para Joana, que está ahí en el chat. A ver si estás atenta. ¿Cuál de las siguientes funciones representa una parábola cóncava? A graficarla. Bien, ¿cuál de las siguientes funciones representa una parábola cóncava? ¿Sí? Recordando que cóncava era, ¿cierto?, hacia abajo. Convexa, algo poderoso, cóncava hacia abajo. Bien, ¿cuál de estas dos funciones entonces representa una parábola cóncava? Alternativa A, f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 1, o alternativa B, f de x igual menos 3x cuadrado más 2x menos 6. ¿Cuál de estas dos representa una parábola cóncava que es hacia abajo, ¿cierto? Dice Joana que es la A. Ya, vamos a recordar, Joana, antes de revisar la respuesta correcta. Bueno, ya la revisamos. La respuesta correcta, Joana, es la B. Ya, no la A. ¿Por qué? Mira, volvamos a la diapositiva anterior. Vimos, ¿cierto?, que las convexas son las que son hacia arriba, ¿sí?, con los brazos hacia arriba. Y estas se obtienen cuando el término A, que es el que acompaña al x cuadrado, es positivo, ¿sí? Y las cóncavas, que son las hacia abajo, se obtienen cuando el término A es negativo. Por ejemplo, menos x al cuadrado. Por tanto, las cóncavas se obtienen cuando el x cuadrado está acompañado de un número negativo, y las convexas se obtienen cuando el x cuadrado está acompañado de un número positivo. Entonces, en el caso del ejercicio que vimos recién, donde tenemos estas dos funciones, la primera, ¿sí?, el x cuadrado está acompañada del 2, y el 2 es un número positivo. Por lo tanto, esa función va a obtener una gráfica o una parábola convexa hacia arriba. Bien, y la letra B, el número que acompaña al x cuadrado, es el menos 3, y el menos 3 es negativo. Y como es negativo, va a tener una parábola de esta forma, hacia abajo, triste y cóncava. Hola Matías, ¿cómo estás? Qué bueno también saludarte. Ya también dices que es la A. Yo estoy explicando por qué no es la A y si es la B. Bien, y es la B porque las cóncavas que son hacia abajo se obtienen
cuando el término que acompaña al x cuadrado es negativo. En la letra A, el término que acompaña al x cuadrado es positivo, ¿ya? Porque es el 2, no es el negativo. Bien, en cambio aquí, el término que acompaña al x cuadrado es menos 3. Y como es un número negativo, esta función va a ser la cóncava, ¿ya? Así que no lo olviden para los siguientes ejercicios. Continuemos. Máximo y mínimo de una función cuadrática. El máximo y el mínimo, o el vértice, ¿cierto? Recordemos que se llama vértice, es el nombre en común en ambas funciones, la cóncava y la convexa, pero que en la que es convexa se le llama mínimo y en la que es cóncava se le llama máximo, ¿sí? Pero en ambos casos se llaman vértices. Y este vértice se calcula con una fórmula, ¿sí? Igual que como vimos para las ecuaciones de segundo grado, que había una fórmula, ¿cierto? Bien grande, acá también tenemos una fórmula un poco más pequeña para calcular las coordenadas de ese vértice, de ese punto, de ese máximo o de ese mínimo. Bien, esa es la fórmula, ya sé que sería complicada, pero vamos a ver que al aplicarla no es tan complicada. Y la fórmula dice que la coordenada del vértice, ¿sí? La coordenada, recordamos, es el punto, ¿cierto? X, y de el vértice de cada función. Entonces, la coordenada o el vértice va a ser, la coordenada X de ese vértice va a ser el resultado de menos B dividido 2 por A. Bien, y la coordenada Y, que es la vertical, la X es la horizontal, la coordenada Y va a ser la función cuadrática. Lo vamos a ver en un ejemplo para que se entienda mejor. Bien, es la función cuadrática evaluada en la coordenada X, en lo que nos dé aquí, el número que nos dé aquí lo vamos a evaluar en la función cuadrática y el resultado que nos dé al evaluarlo es la coordenada Y. Veamos un ejemplo ahora, para entenderlo mejor. Bien, y tenemos el recordatorio arriba que dice que la primera expresión es para la coordenada X del vértice y la segunda expresión, es para la coordenada Y. Ejemplo, vamos a encontrar el vértice de la función que aparece ahí, que es f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Bien, entonces ahora para practicar les voy a pedir a Joana y Matías que por favor me digan qué tipo de parábola, se obtiene al graficar esa función, una parábola convexa o una parábola cóncava. Bien, vamos Joana y Matías al graficar esta función, ¿sí? Recuerden que podemos determinar si es convexa o si es cóncava, viendo si el término que acompaña al x cuadrado es positivo o negativo. Bien, en este caso esta función sería cóncava o convexa. A ver si lo recuerdan. En este caso sería cóncava o convexa, Joana y Matías. Dice Joana que es convexa. Perfecto. Muy bien, Joana. Efectivamente es convexa porque el término que acompaña al x cuadrado es 1 y el 1 es positivo. Por lo tanto es convexa hacia arriba. Súper bien, Joana. Continuamos entonces. Volvamos al ejercicio. Vamos a calcular el vértice de esa función convexa. Bien, ¿cómo lo calculamos? Con la fórmula de allá arriba. Entonces, primero, como la fórmula tiene el b y tiene la a, tenemos que identificar cuánto vale la a y la b de esa función. Bien, sabemos que la a es el término que acompaña al x cuadrado, que como dije anteriormente es 1, ¿cierto? La b es el término que acompaña a la x sola, y el término que acompaña a la x es menos 2, entonces b vale menos 2 en este caso. Y c es el término que queda solito, que en este caso es menos 3, entonces c vale menos 3. Una vez que identificamos los valores de a, de b y de c, vamos a reemplazarlos en la fórmula para poder calcular el vértice o el mínimo en este caso, al ser una parábola convexa. Entonces, primero vamos a buscar la coordenada x de este vértice, ¿sí? Porque el vértice va a ser un número, otro número. Coordenada x, coordenada y. Vamos a empezar con el x, con la coordenada x. Y para calcular la coordenada x del vértice, hay que ocupar o calcular el valor de la siguiente expresión. Menos b partido por 2a. Entonces, menos b partido por 2a es lo mismo que menos
y b vale menos 2. Entonces va a ser menos 2, ¿sí? Dividido 2a y 2a, perdón, es lo mismo que 2 por a. Recordemos que acá si no hay una expresión, una operación matemática entre estos dos, entre el 2 y el a, hay una multiplicación oculta. Entonces 2a es lo mismo que 2 por a, pero como a vale 1, según vimos allá, 2 por a es lo mismo que 2 por 1. Continuamos entonces. Menos 2, menos 2, ¿cierto? Menos 2, por regla de los números enteros, menos con menos me da más, entonces menos 2 es lo mismo que 2, o más 2. Bien, dividido en el resultado de 2 por 1, y 2 por 1 es 2 también. Entonces me queda 2 dividido en 2, y eso me da como resultado el 1. Entonces, la coordenada x del vértice de esta parábola, si el vértice es el punto mínimo, la coordenada x va a ser 1. Bien, la coordenada x va a ser 1. Matías, no importa que esté medio lento, ahí de a poquito te vas integrando. Hola Luna, que se saluda, no sé desde dónde, pero también un saludo para ti. Entonces, ya calculamos la coordenada x de este vértice, de esa función, que es 1. Ahora vamos a calcular la coordenada y, ¿sí? Y según la fórmula, la coordenada y, que está aquí arriba de mi cabeza, se calcula evaluando el 1 en la función cuadrática que aparece acá. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este 1 por el x de esta función, ¿sí? Continuemos. Entonces vamos a buscar la coordenada y. Entonces para eso vamos a evaluar la función que aparece en el ejercicio por el valor de esta expresión, que es 1, como calculamos acá arriba. Entonces eso es lo mismo, bien, ¿cierto? El 1 es lo mismo que esta expresión, entonces vamos a calcular cuánto vale la función cuadrática que está ahí arriba cuando x vale 1. Y reemplazamos entonces el 1 en la función cuadrática del ejercicio, como lo indican ahí esas flechas, y nos da que x cuadrado, ¿sí? Creo que allá se ve el cursor, espero que sí. X cuadrado va a ser lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando el x por el 1, ¿sí? Por este 1 de acá. Entonces 1 al cuadrado menos el 2 que está ahí. 2 por x, 2 por 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque x vale 1 en este caso, porque estamos reemplazando lo que nos dio acá arriba en la función. 2 por 1. Y luego el menos 3 lo mantengo tal cual, porque como no tiene x, sigue todo igual. Entonces, seguimos desarrollando esta expresión de acá. Sigamos desarrollando. Y obtenemos que 1 al cuadrado es 1 por 1. Por tanto, nos da 1. Menos 2 por 1. 2 por 1 es 2. ¿Sí? Y menos 2 por 1, menos 2, que está acá. Y el menos 3 queda tal cual. Menos 3. Y luego resto o hago la operación matemática de izquierda a derecha. 1 menos 2. Por números enteros, sabemos que es menos 1, y bajo el menos 3 tal cual, y menos 1, menos 3, menos 4. Bien, por lo tanto, la coordenada y de este vértice, de esta función, la coordenada y del vértice de esta función, ¿sí? Estamos calculando el vértice de esta función, la coordenada y vale menos 4, y la coordenada x vale 1. Entonces, el vértice de esta función va a ser lo que nos dio en cada una de estas expresiones. En este caso, la coordenada x, que es lo que hicimos acá, nos dio 1. Por lo tanto, la coordenada x del vértice va a ser 1, ¿cierto? Y la coordenada y es la que se obtiene al evaluar este 1 en la función, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos aquí. Y al evaluar el 1 en la función, nos dio menos 4. Por lo tanto, la coordenada y va a ser menos 4. Y por lo tanto, el vértice de la función del ejercicio va a ser 1, menos 4. Coordenada x, la coordenada y. 1, menos 4.
Bien, ¿y cómo lo resolvimos? Aplicando la fórmula. Primero calculamos la coordenada x, reemplazando los valores de a, b y c en la ecuación o en la fórmula menos b partido por 2a, que es esa. Eso nos dio un valor y ese valor lo evaluamos en la función de aquí arriba, en la función del ejercicio, reemplazando el x por ese número, o sea, reemplazando el x por el 1. Y eso nos dio otro número, y ese otro número es la coordenada y. Entonces el vértice va a ser el primer número, coma, el segundo número. Bien. Entonces, esto ya se los pregunté, ¿cierto? Ya me identificó Joana que esta parábola era justamente convexa. Así que vamos a continuar. Me había adelantado a la pregunta. Y esto lo pregunto nuevamente. Yo lo mencioné, pero igual quiero que ustedes me lo respondan para ver si se comprende. Sabemos que esta parábola es convexa, ¿cierto? La función cuadrática, la función a graficarla, se obtiene una parábola convexa. Entonces, como es convexa, esta función va a tener un máximo, ¿sí? Un máximo o un mínimo. Bien, como esta función es convexa, va a tener un máximo o un mínimo, alternativa A o B. A ver qué dicen Joana, Matías y Luna. Esta función cuadrática que es convexa, ¿obtiene un máximo o obtiene un mínimo? Ya, dice Joana que es la B. Vamos a revisar y muy bien, Joana, efectivamente es un mínimo, porque la parábola tiene esta forma, ¿cierto? Convexa, y al tener esta forma, tiene un mínimo, efectivamente. Muy bien, y Luna también dice que es la B. Muy bien, Luna, efectivamente era la B. Al ser convexa, va bajando, llega al mínimo y luego sube. Súper bien. Pregunta entonces para ustedes. Les voy a pedir que, si no lo hicieron, por favor anoten este desarrollo. Bien, porque ahora van a tener que ustedes solos calcular el vértice de una función que yo les voy a dar. Bien, anoten la fórmula, o si quieren el desarrollo, les voy a dar un minuto. A ver cuánto tiempo nos queda. Les voy a dar un minuto para anotar, ¿sí? Yo me voy a correr un poquito de la pantalla, un minuto para que anoten ese desarrollo y luego pasamos al ejercicio donde ustedes solos van a tener que calcular el máximo o el mínimo o el vértice de una función cuadrática. Ya, les doy unos minutos, me corro para que copien el desarrollo. Si están listos, por favor, avísenme por el chat para poder continuar. Ya, un minuto, anotar el desarrollo y continuamos. Bien, he vuelto, espero que hayan alcanzado a anotar el desarrollo. Si no, sáquele ahí a Matías que está en el celular un pantallazo a esta diapositiva o intenten ver cómo poder anotar el desarrollo. Bien, porque ahora van a hacer ustedes solos un ejercicio. Continuemos entonces. Esto ya lo vimos. Ay, ups. Y el ejercicio. Les di la respuesta. Bueno, da igual, necesito que hagan el desarrollo. Les voy a pedir entonces a Luna, Matías y Joana que calculen el máximo o mínimo de la siguiente función. F de x es igual a x elevado a 2 menos 4x más 3. Bien, x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cuál sería entonces el máximo o el mínimo de esta función? Tenemos 4 alternativas, ¿sí? A dice que es 2, menos 1, B dice que es 1, menos 2, C dice que es 4,1 y D 2, menos 4. Bien, les voy a dar 3 minutos, si no me equivoco, para resolverlo. Sí, y luego revisamos. 3 minutos, desde ahora ya. Anoten la función, x cuadrado menos 4x más 3. La voy a anotar igual, a ver si puedo, aquí en el chat, para que no se les olvide, aquí. Ya, voy a anotar x2 en vez de x cuadrado, ya, pero ustedes van a saber que x2 es x cuadrado menos 4x más 3, ya, esa va a ser la función, donde ustedes tienen que calcular
cuál es el vértice de esa función que les puse en el chat. Bien. Nos van quedando 40 segundos. Si no alcanzaron a terminar, no importa, porque lo vamos a revisar. Pero intente avanzar lo que más pueda. Si no, lo vamos a revisar ahora. 30 segundos, chicos. El vértice de la función f de x igual x elevado a 2 menos 4x más 3. 20 segunditos nos van quedando. Creo que antes no se escuchaba el audio del video, ahora sí. Está buena la música, ¿cierto? 10 segundos para revisar. Si no alcanzó a terminar, no importa. Ya, porque lo vamos a revisar ahora, todos en conjunto. Y 0. Bien, revisamos entonces, Joana, Matías y Luna, nuestro ejercicio. Se acabó el video. Revisamos. Bien, entonces, a ver si alguno pudo llegar a la alternativa correcta. Teníamos 4 alternativas. A, 2,-1, B, 1,-2, C, 4,1 y D, 2,-4. Bien. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces en este caso? Bien, les voy a dar unos 15 segundos para ver si alguno de ustedes llegó a alguna respuesta. Si no llegó a ninguna, escríbame también, profe, no lo pude hacer, no alcancé, para saber si podemos continuar. Bien, ¿alguien llegó a alguna respuesta o no? Y lo revisamos inmediatamente. A ver si me dan unos segundos y me responden por el chat. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Les dio algo? ¿No les dio nada? ¿Algo o nada? ¿No llegaron a nada? ¿No lo resolvieron? ¿Se fueron al baño? Bien, vamos a revisar entonces. Bien, como no hay respuesta, voy a asumir que no alcanzaron a resolverlo, por tanto lo vamos a revisar todos en conjunto. Entonces, la alternativa correcta en este caso es la A. Bien, 2,-1. Bien, Joana. Bien, veo que ahí respondiste la A. Muy, muy bien. Efectivamente es la A, Luna también. Súper, súper bien, Luna. Vamos a revisar entonces por qué es la A. Bien, a ver si su desarrollo está bien hecho. Muy bien, pero vamos a revisarlo de todas formas porque no sé si Matías también lo resolvió bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es identificar los términos A, B y C de la función. A es 1, B menos 4 y C es 3. Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula para calcular el X. Bien, y X se calcula el X del vértice con la fórmula menos B dividido en 2A. Y eso, al reemplazarlo, nos da menos 4, ¿sí? Porque B, según ahí arriba, vale menos 4, menos 4, dividido en 2 por A, y 2 por A va a ser 2 por 1. Y menos 4 dividido en 2 por 1 es lo mismo que menos 4, por ley de los números enteros, nos da 4. Y 2 por 1 nos da 2. Por lo tanto, muy bien, Matías. Por lo tanto, el término o la coordenada X va a ser el resultado de 4 dividido en 2. Y 4 dividido en 2 es 2. Muy, muy bien. Y el siguiente, la coordenada Y, la vamos a buscar reemplazando el 2 en la función del ejercicio que aparece ahí arriba, o en la función cuadrática que aparece en el ejercicio. Bien, reemplazamos entonces el 2 en nuestra función y al reemplazarla obtenemos lo siguiente. X cuadrado, en vez del X cuadrado vamos a poner 2 al cuadrado menos 4 por X, y en vez de 4 por X vamos a poner 4 por 2, como aparece aquí, más 3, más el 3. Y seguimos desarrollando. 2 al cuadrado es lo mismo que, voy a poner aquí, 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 por 2, eso me da 4, menos 4 por 2, y menos 4 por 2 es menos 8, más 3, más 3. Y, como siempre, desarrollo de izquierda a derecha. 4 menos 8,
menos 4 y bajo el más 3 tal cual, y menos 4 más 3, menos 1. Bien, por lo tanto, como bien respondió Joana, Luna y Matías, efectivamente, nuestro vértice va a ser 2, menos 1. Muy bien, Joana, muy bien, Matías, y muy bien, Luna. Un aplauso, muchos aplausos para ustedes. Entonces, ya hemos logrado nuestro primer objetivo y nos queda poquito tiempo para terminar esta clase, así que vamos a ver cuánto alcanzamos a avanzar en nuestro segundo objetivo, que es reconocer la gráfica de una función cuadrática. Entonces, hay varias formas de reconocer una gráfica o varias cosas que tenemos que tomar en consideración. Ya sabemos que las funciones cuadráticas, al graficarlas, se obtiene una parábola. Bien, por lo tanto, por ejemplo, si les preguntan ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función cuadrática? En este caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Sí? Sabiendo que las funciones cuadráticas tienen una forma parabólica. Entonces, ¿cuál de estas 4 alternativas representa, en base a la forma, efectivamente una función cuadrática? La alternativa A, que tiene una forma extraña así, ¿cierto? La alternativa B, que es una línea. La alternativa C, que tiene otra forma extraña. O la alternativa D, que es de esta manera. Dice Luna que es la D, Joana que es la D. Muy bien, revisamos entonces y efectivamente es la D. Entonces, una forma de identificar las funciones cuadráticas es a través de su forma. ¿Sí? Si la forma es parabólica, la función sí sería cuadrática. Otra cosa a tomar en consideración para reconocer una función cuadrática es considerar su concavidad. ¿A qué me refiero con esto? A si la concavidad es hacia arriba, o si tiene los brazos hacia arriba, o convexa, ¿cierto? O si es hacia abajo, cóncava. Bien, entonces, por ejemplo, dice el ejemplo, ¿cuál de las siguientes gráficas podría representar a la siguiente función cuadrática? Y la función es f de x es igual a menos x elevado a 2 más 3, ¿sí? Menos x elevado a 2 más 3. ¿Cuál de estas dos alternativas, basándonos en la concavidad, ¿sí? Convexa o cóncava, representa a esta función? La alternativa A, con los brazos hacia arriba, o la alternativa B, con los brazos hacia abajo. Bien, ¿cuál de estas dos gráficas representa a esta función, ¿cierto? Que tiene un menos antes del x cuadrado, ¿sí? Recordando que la alternativa A, ¿cierto?, es con los brazos hacia arriba, la alternativa B hacia abajo. Dice Joana y Luna que es la B. Vamos a revisar y efectivamente es la B. Muy bien, chicas, muy muy bien. Entonces, la segunda forma es a través de la concavidad. Un tercer elemento que tenemos que considerar es la forma algebraica que tiene esta función, ¿sí? Entonces, todas las funciones cuadráticas que tienen esta forma, ax cuadrado más c, es decir, las que no tienen un b, ¿sí? O donde b vale 0, porque si en una función cuadrática no aparece el término b, significa que b es igual a 0. Entonces, todas las funciones donde no aparezca el b o donde b sea igual a 0, esas funciones están centradas en el eje y, que es este, ¿sí? Es decir, la parábola va a estar, aquí va a estar su centro, la parábola ahí. Entonces, las funciones cuadráticas que no tengan término b o que el término b sea 0, su mitad va a estar en el eje y, ¿sí? Y puede ser con los brazos hacia arriba o con los brazos hacia abajo, ¿cierto? Convexa o cóncava. Y todas las funciones entonces que no tengan b o que el b valga 0 van a estar centradas en el eje y. Por ejemplo, tenemos acá x cuadrado más 1, ¿sí? Esa gráfica va a estar centrada en el eje y el más 1 nos va a indicar dónde está su vértice en el eje y, ¿sí? Porque si reemplazamos x igual 0, nos queda 0 al cuadrado más 1, y 0 al cuadrado más 1 es 1, ¿sí? Entonces cuando x vale 0, cuando x, que es este eje, vale 0, ¿sí? F de x o y vale 1. Por lo tanto, las funciones que tengan esta forma van a estar siempre centradas, ¿cierto? Aquí, si se fijan, esta función está centrada, ¿cierto? Su mitad está en el eje y su vértice va a estar en el y1.
Bien, otro ejemplo, por ejemplo, x cuadrado menos 3. Bien, x cuadrado menos 3 también va a ser una función convexa que va a estar centrada en el eje Y, pero su vértice va a estar en el menos 3, ¿sí? Porque el c vale menos 3, entonces su vértice va a estar en el menos 3. Y de la misma forma, ya como último ejemplo, tenemos la función menos x cuadrado más 5. Y como es menos x cuadrado, sabemos que la función va a ser convexa, ¿cierto? Hacia abajo, con los brazos tristes. Entonces, va a ser hacia abajo y el C me va a indicar dónde está el vértice, en el eje Y, ¿sí? Y el C va a estar en el más 5, en el más 5, ahí va a estar el vértice. Bien, y vamos a alcanzar a ver esto por esta clase. Nos quedan algunas cosas pendientes para identificar gráficas, pero ahora vamos a ver en alguna cápsula. Entonces, vamos a seguir para el final de nuestra clase y logramos, ¿cierto? Medianamente, pero igual lo logramos reconocer gráficas, porque ustedes lograron reconocer gráficas de una función cuadrática. Y hemos terminado nuestra clase, estimada Luna, estimada Joana y estimado Matías. Espero que les vaya muy bien. Sigan, por favor, pegados a su celular o computador, porque ahora viene la siguiente clase, que no recuerdo de qué asignatura es, pero viene la siguiente clase. Así que les vaya súper bien. Un besito y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.